Carlos Manuel Juárez, director, fundador de Elefante Blanco. ¿Cómo estás, mi querido Carlos Manuel? Buenos días. Hola Alberto, buenos días. Pues justo como lo dices en este contexto, pues de la inseguridad, digamos, en Tamaulipas, pues se dio esta detención de Víctor Hugo N., alias El Chaparro, integrante y presunto jefe de la facción de los Ciclones del Cártel del Golfo, quien fue, esta detención fue ya corroborada ayer en la conferencia matutina por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, y que bueno, que había estado ahí como en una incógnita. Recordarán el domingo, Matamoros, después de casi una década que no amanecía con bloqueos, con coches incendiados, con camionetas tapando las avenidas, en fin, con un caos. Se hablaba de que había habido una detención, no se especificaba con quién había sido el detenido. Primero se mencionaba a un personaje de apodo La Quena, que presuntamente era el jefe total de esta facción de los Ciclones. Y bueno, pues después lo que se empezó a rumorar justamente fue la detención de este personaje, Víctor Hugo N., y ya se confirmó. ¿Quién es Víctor Hugo N.? Víctor Hugo N. es un personaje que había tenido un perfil muy bajo, pero que seguía en esta línea de sangre al frente de esta facción, la facción histórica del Cártel del Golfo, que como tú lo dices, la fundó, o la retomó, mejor dicho, Osiel Cárdenas Guillén, antes Juan García Ábrego, y bueno, fundada por Juan N. Guerra, y que desde que Osiel Cárdenas fue detenido y extraditado a Estados Unidos, en donde está preso, y bueno, no le falta mucho tiempo para salir, el 2028 quedará libre. Pues bueno, esta facción de los Ciclones siempre ha estado en manos de algún familiar de la familia Cárdenas. En este caso, Víctor Hugo N., sobrino de Osiel Cárdenas. Antes de él estuvo José Alfredo N., también alias El Contador, quien también era un personaje de un poco más de perfil más conocido, digamos, tanto por su persecución como por su actuación hacia adentro del municipio de Matamoros. Y pues lo que no queda muy claro es en la explicación de esta detención, cómo fue la detención. Se habla de que el operativo que montó la Sedena junto con Guardia Nacional, pues lo tenía muy ubicado, que lo detuvieron. Hay otras versiones de que fue realmente una casualidad que lo detuvieran, que esta persona, Víctor Hugo N., no venía con tanta cuerpo de seguridad como comúnmente se mueven estos líderes delincuenciales en Tamaulipas. Y bueno, ahora también lo que queda ahí en el aire y en una preocupación que tiene la población, digamos, de Matamoros pues, específicamente, es quién va a tomar ahora este liderazgo, dado que pues siempre que hay movimientos de tensiones, se puede generar un tipo de violencia. Justo lo que también mencionaba ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, era que la acción, digamos, del gobierno federal en Tamaulipas ha sido pues contundente, según dijo. Pues se ha dado la detención de personajes importantes entre 2021 y 2022, el caso justo como de Evaristo N., alias El Vaquero, quien él era también líder de esta facción. Detuvieron al Vaquero, después quedó, como le decía José Alfredo N., alias El Contador, ya detuvieron al Contador, y luego quedó Víctor Hugo N., lo detuvieron a él, y bueno, veremos ahora quién llega a esto. Pero también destacó la captura de Juan Gerardo N., alias El Huevo Treviño, quien, al igual que en esta detención, Alberto, generó una violencia un poco más escalada, digamos, más fuerte, que inclusive obligó al consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo a cerrar por algunos días, por algunas semanas. Y lo que el gobierno federal menciona es que se está actuando en contra de los grupos delincuenciales que operan en Tamaulipas, tanto el Cártel del Golfo como el Cártel del Noreste. Esto enmarcarlo también, Alberto, en que Tamaulipas no encabeza los principales índices de homicidio doloso, como el presidente lo mencionó hace días. Se vive una aparente tranquilidad, digamos, aunque pues ahora hay que mencionarlo, con el movimiento político, con la victoria
de Morena en la gobernatura de Tamaulipas, pues digamos, se estima que tal vez se puedan mover algunas estructuras del poder fáctico del crimen y pues esta captura todavía pone más en relieve, digamos, la situación de los grupos delincuenciales en el Estado. En la nota que publicas en Elefante Blanco y que se reproduce en los espacios de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie y en pie de página, por supuesto, que se titula Anuncian detención del sobrino de Osiel Cárdenas en Matamoros, hay un dato que quisiera que nos ampliaras un poco más, Carlos Manuel. Autoridades estadounidenses definen al Cártel del Golfo como la tercera organización más grande y fuerte de México. Lo cual a mí me llama la atención, puesto que el Cártel del Golfo pues, sufrió una embestida tremenda durante varios años en los gobiernos anteriores y casi estuvo, pues no al borde de la extinción, sí por lo menos muy reducida su presencia y capacidad operativa. ¿Cómo se encuentra ahorita entonces esta organización y qué tanta, digamos, fuerza, capacidad de operación y qué tanto era el sostén de este Cártel del Golfo, la banda Los Ciclones, que ahora quedó descabezada? Pues mira, justo sorprendió mucho este informe que empezó a circular la semana pasada del Congreso de Estados Unidos, de un grupo de analistas, digamos, porque mencionaba esto, en Tamaulipas primero este informe menciona que hay operación de 4 grupos delincuenciales, el Cártel del Golfo, los Zetas, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco de Nueva Generación. Dice que ya tiene operación en Tamaulipas. De acuerdo con fuentes federales, lo que se menciona es que el Cártel Jalisco de Nueva Generación está operando en una alianza con el Cártel del Golfo en algunas zonas del estado. Y bueno, y se menciona que es el Cártel del Golfo identificado como la tercera organización criminal con más presencia en el territorio nacional. Menciona que tiene presencia desde Matamoros y Reynosa hasta el Caribe mexicano, que todo el Golfo, en todo el Golfo hay estructuras de este grupo delincuencial, ya no tanto como un grupo que nada más se dedique al tráfico de drogas, sino también al tema de migrantes, a otro tipo de negocios ilícitos, y que, bueno, que ha logrado blanquear su dinero, el dinero producto de estas actividades ilegales. Menciona que el segundo estado con mayor presencia es Veracruz, pero también habla de que en Quintana Roo hay presencia del Cártel del Golfo, y por eso lo refieren como un grupo que tal vez no tiene la presencia mediática y que ha logrado que su estructura no sea tan violenta, pero que los negocios que ellos tienen, las actividades que tienen ilícitas, pues permanezcan en todo el país. También hay algo que es a recalcar mucho, a destacar. Menciona que el Cártel del Golfo pues sí ha logrado hacer algunas alianzas y evitar la violencia, que es lo que de alguna manera mina sus actividades, dado que después, por ejemplo, ahora en la detención de este hombre Víctor Hugo N., pues lo primero que hizo el gobierno federal fue enviar a 200 militares a Matamoros para contener una posible respuesta. Y entonces, por eso lo que el informe menciona es que, bueno, que esta operación del Cártel del Golfo ha sido silenciosa, pero continua, y pues también con la, digamos, operación, con la presencia en territorios muy importantes, como es Reynosa, que tiene un flujo a través de los puentes internacionales, el puente de FAR, que también tiene un flujo muy fuerte por Matamoros y su frontera con Brownsville, que también tiene un flujo en la carretera ribereña a través de los puentes, digamos, pero también de los cruces ilegales. Entonces, es todo, digamos, el mecanismo que define, digamos, de dónde el Cártel del Golfo obtiene recursos para seguir operando, para seguir, pues, digamos, sosteniendo este control sobre el territorio de Tamaulipas. Y algo que también recalca mucho y tiene relevancia una vez más en esta captura, es saber que a pesar de que la familia Cárdenas ha sido en su mayoría detenida, o sea, fue detenido Ciel, fue detenido su hermano Mario, han sido detenidos muchos personajes de la familia Cárdenas que tenían operación o asesinados también, mantienen el control en este grupo delincuencial. Y lo que mucho se comenta es que a pesar de estar preso en Estados Unidos, Osiel Cárdenas, dado que se
ofreció y logró un acuerdo para entregar información y propiedades, pues bueno, él sigue siendo la cabeza, digamos, a distancia del grupo delincuencial, y así es como se sigue manteniendo, digamos, este grupo que, bueno, como lo dices, pareciera que en un momento dado, sobre todo cuando fue ese enfrentamiento con los Zetas, pareciera que iba a ser, iba a desaparecer, pero ahora lo vemos después de, pues, más de 12 años que empezó esta guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, pues que este grupo delincuencial no desaparece y pues está dentro de los llamados grupos históricos junto con el cártel de Sinaloa. Y lo que llama la atención también es mi última pregunta, Carlos Manuel, es el dato que pasó pues de bajo perfil que dio a conocer el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, cuando reconoce que hay una alianza entre el Cartel del Golfo y Jalisco Nueva Generación en Zacatecas. Esto nos habla de que si ocurre esta alianza en un territorio que ha sido disputado históricamente por, en su momento, el Cartel del Golfo, luego los Zetas a Sinaloa, pues me parece que no son buenas noticias para Tamaulipas, sobre todo si tenemos, como dice este informe al que hacen referencia el elefante blanco y pie de página, pues tenemos la presencia ya de Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas. No se menciona Sinaloa, lo cual me parece a mí importante porque en su momento el inicio de la Gran Guerra, que fue la segunda etapa, pues la gran batalla, la primera en términos históricos fue la disputa por Tijuana y Sinaloa, pues, entre el Chapo, el Güero Palma y los Arellano Félix. La otra gran guerra que inició el Chapo Guzmán, recién salido de la prisión para tratar de controlar las caritas fronterizas de Tamaulipas, pues parece que ya finalmente o se perdió o se retiraron Sinaloa de Tamaulipas, pero llegó Jalisco Nueva Generación. Y es lo que te quería preguntar, ¿qué viene? ¿Qué es lo que sigue en adelante? Sobre todo, como tú bien mencionabas, que hay un cambio de gobierno y eso no se puede desligar del escenario de inseguridad en ningún estado del país, Carlos Manuel. Hay una preocupación, de hecho, fue parte de la narrativa que Acción Nacional, que la Alianza va por Tamaulipas, puso en la mesa de empresarios, la narrativa de que si Morena ganaba, iba a pasar lo mismo que pasó en Sonora, en Zacatecas, en algunos estados donde Morena llegó al poder. Eh, por ejemplo, un poco hablando de la diversidad de situaciones que hay en Tamaulipas, en la zona sur, en Tampico, Tampico González, una parte más agrícola, se vive una tranquilidad. Entonces ahí fue donde a nivel político se reforzó este mensaje y bueno, los resultados muestran que aunque se reforzó este mensaje, no fue de impacto y Morena ganó. Eh, el territorio que yo creo, Alberto, está realmente en un riesgo de vivir una escalada de violencia es Nuevo Laredo. ¿Por qué? Porque Nuevo Laredo es el territorio más importante para el comercio exterior entre México, entre América Latina y Estados Unidos y Canadá. Y allí, a pesar de que también es un grupo del Cártel del Noreste que se ha mantenido con un clan familiar, con los Treviño Morales al mando, sí la población desde la detención del Huevo Treviño temía que hubiera un intento de incursión por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, que están operando también en Nuevo León muy de la mano. Entonces, yo lo que consideraría, de acuerdo a lo que hemos visto en reportes y con fuentes federales, es el riesgo de que ese corredor de Monterrey hacia Nuevo Laredo, que ya ha sido, lo hemos documentado con el tema de las desapariciones, pues ahora pudiera ser que se encuentre en un mayor riesgo de disputa. Y también mencionar que, bueno, el año que viene hay elección en Coahuila y en general todo ese corredor de Piedras Negras a Nuevo Laredo, pues va a tener que ser objeto de una estrategia de seguridad un poco más estrecha, porque el riesgo es alto, pues debido a que ese territorio es muy valioso para el tráfico, para la actividad ilícita, ya sea tráfico de personas, de armas,
de droga y pues ojalá, deseamos que no suceda nada, sin embargo, es latente que este movimiento político pueda devenir en otros movimientos, digamos, a nivel sociedad y sobre todo con la violencia en Tamaulipas. Pues sí, no hay buenas noticias en el horizonte. Nuevo Laredo pasa entre el 36 y 40% del comercio, de todo el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y la cantidad de cosas, lo que pueda pasar por allí, porque es imposible la revisión de todos los contenedores que entran por esas garitas, pues está ahí y por eso es esta disputa histórica. Tiene ya mucho tiempo que Nuevo Laredo es escenario de intensa violencia y es un terreno muy apetecido por las bandas de delincuencia organizada en México. Carlos Manuel, muchas gracias por esta colaboración, por esta entrevista y la información que nos presentas en momento. A ti, Alberto, y solamente agregar un tema del tema de Nuevo Laredo. A partir de este año, el ejército va a empezar a construir ahí la Agencia Nacional de Aduanas, que le pone todavía un ingrediente más a este contexto. Pues bueno, muchas gracias y estamos aquí al pendiente con los reportes. Ya tendremos tiempo de platicar esta parte que no es un dato menor. Muchas gracias, Carlos Manuel. A ti, buena tarde. Buen día, hasta luego. Bien.